Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de martes 14 de marzo. Hoy tenemos un programa completito, variadito y con mucha información, por supuesto, con estas ganas de compartir esta tarde con todos ustedes. Por cierto, hoy 14 de marzo de hace 3 años se declaraba el estado de alarma en el Estado español, salía Pedro Sánchez a anunciarlo. 3 años, ni más ni menos, cómo pasa el tiempo y qué duro se ha hecho y qué duro. La verdad es que es recordar esos momentos y todas esas personas, bueno, pues que no están entre nosotros. Para ellos también el homenaje y, por supuesto, intentando, bueno, volver a esa cierta normalidad. Por eso siempre pedimos, por favor, precaución, que está ahí el fin de la pandemia, os está pidiendo a la OMS que declare el fin de la emergencia sanitaria, pero un recuerdo especial a toda la gente que bueno, pues perdió la vida, miles y miles y millones de personas en todo el mundo por la COVID-19. Hoy, como decimos, 14 de marzo, se cumple 3 años de la declaración aquí en el Estado español del estado de emergencia, el estado de alarma, perdón, decretado por Pedro Sánchez. Vamos a seguir con bueno, más titulares y con más noticias. Hoy se ha celebrado tanto el Consejo de Ministros y Ministras como el Consejo de Gobierno Vasco. En este sentido, aquí en Euskadi, en el Consejo de Gobierno Vasco, ha habido varios temas, varias aprobaciones. En esa reunión ha comparecido el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, y una de las aprobaciones importantes, aunque ya comenta bueno, que ha habido cierto retraso en ponerlo o vamos a decir, o que sea efectivo, es el Plan Estratégico de Cultura 2028 que se ha aprobado, como decimos, hoy mismo en esa reunión del Consejo de Gobierno Vasco. El plan que constituye uno de los 16 planes estratégicos del Gobierno Vasco previstos para esta legislatura. El consejero, portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Cultura, Bingen Zupiria, ha destacado que este plan que se centra, como decimos, en esa cultura, en esas líneas de actuación de cara a ese 2028, parte de la voluntad de situar la cultura en el centro de la sociedad y el objetivo de darle una mayor centralidad en las políticas públicas de las instituciones. Además, según Zupiria, el plan sitúa a la ciudadanía en el centro de las políticas culturales, tratando de dar respuesta a sus necesidades y al bienestar de toda la sociedad. Vamos a escucharle porque es uno de los puntos importantes de esa reunión del Consejo de Gobierno Vasco. Nos hemos retrasado un poco en la presentación de este plan estratégico que tenía que haber llegado al Consejo de Gobierno a primeros del año 2022, pero 2 han sido las razones principales que han motivado su retraso. El primero es que queríamos que llegara al Consejo de Gobierno una vez fuera acordado y consensuado con las diputaciones forales, con las capitales de nuestros territorios y con Eudel. Y así lo hicimos el pasado otoño en el seno de ACOBA, la Comisión de Coordinación Interinstitucional para Asuntos Culturales. Además, queríamos que llegara al Gobierno con el beneplácito y la aceptación del Consejo Vasco de la Cultura, que se celebró en diciembre, consejo al que llevamos su modificación, que ya presenté en esta rueda de prensa antes de que finalizara el año. El objetivo del plan es ubicar o situar al ciudadano y a la ciudadana como referente principal de nuestras políticas culturales. Se trata de mejorar el bienestar, se trata de mejorar el desarrollo humano, se trata de desarrollar también el sentimiento colectivo y cultural de nuestra comunidad y se trata también de reconocer los valores que la cultura tiene, tanto los valores intangibles que tiene la cultura como aquellos tangibles que tienen que ver con el desarrollo económico, la generación de empleo y el empleo de calidad. El segundo ámbito en el que proponemos propuestas concretas tiene que ver con el objetivo de mejorar y ampliar la oferta cultural en todos los ámbitos y en todas las especialidades de nuestra actividad creativa y cultural. Concedemos especial importancia y asumimos el compromiso de desarrollar un plan de acción para fomentar la lectura en nuestra sociedad. En ese sentido, el Liburutegia se plantea como una herramienta fundamental para seguir impulsando en los próximos años, pero también fortalecer la red de bibliotecas que tenemos en nuestra comunidad y darle un impulso a la Comisión
de coordinación de estas bibliotecas. Uno de los sistemas principales que tenemos en nuestro ecosistema cultural es el que tiene que ver con las artes gráficas y visuales, al que denominamos Sistema Vasco del Arte, y en este sentido planteamos programas concretos como puede ser la adquisición compartida de obras de artistas vivos y el fomento de iniciativas de personajes creativos que han sido importantes en ese sistema, como puede ser el centenario de Chillida, que se celebrará el próximo año, o también el de Néstor Basterrechea. Uno de los proyectos principales en este sentido de ampliar la oferta es la ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao, y también planteamos como una tarea para los próximos años definir el proyecto que la Diputación de Vizcaya y el propio Museo Guggenheim están impulsando para Urdaibai, definir sus características y decidir también la implicación que los diferentes niveles institucionales deban tener en el museo y en la comarca. Vinculada al mundo de la digitalización, también se plantea el impulso al proyecto Arteder, que surge de la ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao, y también el impulso al Centro de Documentación de Arte Femenino, de artistas femeninas, que está siendo impulsado desde el Museo Artium de Vitoria. Insisto en que el plan propone una fórmula de gobernanza para su desarrollo, seguimiento y aplicación, que tiene como pilares de esa cogobernanza, por un lado, el Consejo Vasco de la Cultura, por otra, el órgano interinstitucional para coordinación de las actividades culturales, como es ACOBA. Sin duda, mantener el contacto permanente con el sector cultural. Ayer estuvimos haciendo un resumen y durante el año 2022 nuestro departamento ha mantenido más de 1000 reuniones con agentes culturales vascos para analizar y concretar estas políticas culturales, fomentar el impulso a la actividad cultural organizándola en sistemas y la colaboración con el Observatorio Vasco de la Cultura como una herramienta fundamental para el conocimiento de los datos vinculados a la actividad creativa y cultural y a su desarrollo. Parto del hecho de la determinación de la Diputación Foral de Vizcaya y del Museo Guggenheim de Bilbao para impulsar un nuevo centro con características muy determinadas en el ámbito de Urdaibai. Cualquier planteamiento de planificación estratégica para que se haga para los próximos años tiene que atender esa decisión o esa determinación de la Diputación Foral y del propio museo. Estamos en un momento en el que, con el liderazgo de la Diputación de Vizcaya, se está definiendo el proyecto en todas sus vertientes. Estamos pendientes de una definición de necesidades de servicio que un estudio de arquitectura está definiendo para el mismo. Estamos pendientes de la adquisición de las diferentes superficies que podrían albergar las instalaciones de ese museo. Estamos pendientes de toda la revisión de los planes urbanísticos en vigor para ver de qué forma se adecúa el museo a ellos. Estamos también pendientes del plan de financiación para el mismo y estamos también pendientes, como alguna vez he comentado en este mismo foro, de los compromisos que cada institución, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Vizcaya, ayuntamientos de la zona y otros órganos adquieran para el desarrollo integral de la comarca de Urdaibai. Después del conocimiento de esas precisiones que en los próximos meses habrá que determinar, será el momento en el que cada institución adoptará sus compromisos, ¿no? En cualquier caso, es algo que está ahora mismo en fase de desarrollo y es obligación también del Gobierno vasco atender ese proyecto y las consecuencias que de él se pudieran derivar. El Gobierno ha acordado financiar con 250.000 euros la realización de proyectos de convivencia y derechos humanos en el ámbito local por parte de los ayuntamientos y demás entidades locales vascas en el año 2023. Esta convocatoria tiene como objetivo promocionar la convivencia, el respeto de los derechos humanos, la empatía y la solidaridad en la sociedad. De las comunidades, se llama
España en 19 platos. Es que estamos, bueno, ya me está poniendo los dientes largos, y es que vamos a hablar de sellos, pero también de gastronomía, y dirá la gente, ¿qué es esto tan extraño que nunca habíamos pensado que íbamos a poder enviar, ¿no?, cartas, pero a la vez también ir salivando con la imagen de ese sello? Bueno, pues ha sido posible, se ha presentado hace unos días el nuevo sello de Correos en colaboración con la Academia Vasca de Gastronomía. Tenemos a su presidenta, Marimar Churruca. Marimar, buenas tardes, Buenas bienvenida, tardes. Un placer. Encantada. Es que claro, cuando hablamos de un sello, ya nos estamos casi hasta olfateando el bacalao al pil pil, Marimar, eso es una maravilla. Es más, es un sello que sí que muchas veces nos decimos, nos da reparo o nos da como cosilla lo de chupar el sello y ponerlo, en este caso, el bacalao al pil pil, lo vamos a dar la vuelta y vamos a chupar la imagen del sello. La imagen del así, sello, ¿no? Y además la imagen está muy bien lograda, la fotografía está muy bien, y el enmarque luego central del sello, pues además se trata de un plato emblemático en el País Vasco, ¿no? El bacalao pil pil, que es por lo que se eligió este plato, un poco porque representa los tres territorios, ¿no? El bacalao al pil pil. Marimar, ¿cómo surge? Estamos comentando un poquito que es uno de los sellos que recorre también, ¿no?, la gastronomía de todo el Estado español. Es algo que lleva ya unos años, hace unos 3 años, Correos, ¿no?, de emitir esos sellos que representan un poquito la gastronomía y la cultura, porque gastronomía, cocina, es cultura, ¿no?, de los diferentes, de las diferentes autonomías. Exactamente. Es una serie filatélica de la Dirección de Filatelia de Correos España, y va a representar al Estado español, que el título es Gastronomía en 19 platos. Y se han ido ejecutando los platos y fotografiando organizado por las academias autonómicas de gastronomía, fundamentalmente, y fue una iniciativa que partió de la Real Academia de Gastronomía, en principio. Fue esta propuesta que se le hizo a Correos, y fue muy bien acogida, y poco a poco se han ido haciendo los sellos, ¿no? Ahí está el cocido madrileño, está la paella valenciana, hay ya una serie de autonomías representadas, el plato fundamental o emblemático en un sello. Marimar, ¿y cómo fue la elección de, bueno, porque decimos bacalao al pil pil, no podía faltar, pero también tenemos el bacalao a la vizcaína, también tenemos el marmitaco, también tenemos, bueno, es que es complicado, y no es por echarnos aquí y sacar pecho las vascas y vascos, pero claro, en otras comunidades autónomas también, pero es que aquí tenemos muchos platos para elegir. ¿Cómo se elige, Marimar, el bacalao al pil pil? Pues mira, pues tirando por la calle del medio, es decir, tratando de no herir a ninguna sensibilidad, pues ¿por qué han elegido este? O sea, en realidad pues es un plato común a los 3 territorios, ¿no? En los 3 territorios se conoce y se identifica. Cambio bacalao a la vizcaína, pues es, por supuesto, tira más a Vizcaya, o sea, pues fue un poco por establecer un equilibrio, por así decirlo. Marimar, se presentó hace unos días en el restaurante Echanove, también templo de la gastronomía, de la cultura en nuestro territorio. ¿Cómo fue? Porque hubo también esa presentación, ¿no?, del sello, y ya está disponible, Marimar, porque en buena convivencia ahí vemos imágenes, Marimar, como decimos, con Correos, ahí estamos viendo, por supuesto, Fernando Canales y demás. ¿Cómo fue esta puesta de largo? Porque el sello ya está a la venta, se ¿no, puede Marimar? adquirir, exactamente. Tiene una tienda online, a través de la tienda online de Filatelia de Correos, pues lo puedes adquirir, y hay una serie a la venta. No he comentado que lo cocinó, el plato fue confeccionado por Fernando Canales. Qué bueno. Y fotografiado por Josu Garro. Tenía que tener tenía unas exigencias la fotografía, tenía que tener una escena del plato con lo que se ha cocinado, con el bacalao al pil pil, y luego alrededor pues los productos que se habían utilizado, bacalao, ajo, aceite, etcétera. Todo eso está puesto en una mesa, es una escena. Cuando compras el sello,
realmente el sello es el centro, que aparece el plato, pero luego todo alrededor, toda esa escena, la compras en, no sé qué puede tener, 10 por 5 la placa. No una sé. hoja bloque, ¿no? Hoja bloque. Eso es, hoja bloque es el formato Sí. de emisión de este timbre, de este sello, que luego lo que ponemos es ese cachito, ¿no? Esa pequeña imagen, pero sí que se puede ver, ¿no? Como, bueno, ese bodegón, esa preparación. Exactamente, es con un esos bodegón. ingredientes. Es un bodegón. Y está muy bien ejecutado y muy bonita la fotografía, la verdad. ¿Por qué lo organizamos y hicimos? Pensamos, hombre, esto ha habido un esfuerzo, ha habido unos detalles, ha habido un interés por hacerlo por parte de Filatelia de Correos, pues vamos a darle un poco de luz, ¿no? Y de visibilidad. Y así lo hicimos. Oye, qué mejor, que vemos este magnífico bodegón que dan ganas de, vamos, como decimos, de chupar esa hoja bloque, de poder. Estamos ahí casi degustando ese bacalao al pilpil con sus ingredientes, con su preparación. Marimar, fue esa puesta de largo, esa presentación ya disponible en Correos. Incluso hay mucha gente que dirá, bueno, yo casi hasta me automando una carta, ¿no? Porque, ya. Fíjate, es algo, Marimar, que se está perdiendo, ¿no? Yo creo que el otro día, en esa presentación con la gente también que acudió de Correos, se siguen enviando, por supuesto, ¿no? Y sobre todo quizá gente que vive un poquito más lejos. Pero qué falta hace volver a recuperar el tema de, incluso coleccionismo de sellos, que mucha gente, ¿no? Con un sello matasellado. Claro, Marimar, esto es un arte y esto no hay que perderlo, ¿no? Yo creo que yo por lo menos en mi generación he coleccionado muchos sellos durante mucho tiempo y hacías como los cromos, se cambiaban. Bueno, ahora tenemos el correo digital y francamente, pues sí. Algunas cosas, invitaciones y tal, se siguen mandando mediante carta franqueada, ¿no? O sea que yo creo que seguiré asistiendo, hombre, no en la cantidad que veías antes a los empleados de Correos, a los carteros, con unas bolsas que ya de por sí pesaban, que eran de cuero y rellenas bien de toda clase de revistas y cartas, pues ya no tienen que llevar ese peso. Marimar, una pregunta, porque hay mucha gente que ahora nos está viendo y escuchando y dice, bueno, yo, oye, ya simplemente, ¿no? Por el mero hecho de poner el sello del bacalao al pilpil, oye, me voy a mandar una carta, una invitación, un saludo, cada uno además puede poner lo que quiera y enviar la carta donde quiera. Se tiene que ir, bueno, pues al estanco, los lugares, ¿no? Me imagino, de venta de sellos y especificar qué quiere ese sello, porque hay mucha gente que dice, con todos los respetos del resto de sellos maravillosos que hay, pero ¿podemos pedir el sello bacalao al pilpil? Se lo puedes pedir en la tienda online que tiene Correos. Bueno, cierto es verdad. Tiene una tienda online y ahí puedes pedir. Ahí nos aseguramos que nos van a dar ese. Exactamente, claro. Exactamente, y te lo envían perfectísimamente, se paga como se paga todo online. Y perfectamente. Claro, porque hay gente que dice, oye, igual voy al estanco, a la tienda de cabecera y de repente me dan otro sello, yo qué sé, con la imagen del rey, la imagen de, yo qué sé, de una ciudad o la imagen... No, si quieren la imagen de nuestro bacalao al pilpil, el sello, en la tienda online. En la tienda online, sí, seguro, claro. Segurísimo. Así no nos dan ningún otro sello. No, el otro día también lo que hubo es el matasellado de ese sello. Durante la presentación hubo un acto, un poco de ceremonia de hacer el matasellado del sello. Qué bueno. Ahora mismo, ¿cuánto puede costar un sello, Marimar? Pues este es de 4,50, 4,30, 4,50 euros el sello, creo que así. Su valor, lo que aparece en el sello, creo que es 4,50, sí. No recuerdo mal. El bacalao al pilpil en esa imagen de ese sello, en esa colaboración de la Academia Vasca de Gastronomía y Correos. Pero ahondando un poco más, Marimar, Academia Vasca de Gastronomía. ¿Cómo surge? ¿Cuál es un poquito vuestra andadura? Cuéntanos un poco sobre la academia, que no nos conocíamos. Nuestra andadura es larga, se fundó en 1992, así que tenemos ya un largo recorrido, ¿no? Y yo estoy desde su fundación y realmente lo componen personas, ya sean mujeres, varones, de todo
tipo, carreras, ocupaciones, de todo lo que hay, o sea, gente aficionada a la gastronomía, a nuestra gastronomía, a la gastronomía del país y de los productos que tenemos y de la cocina del país. Eso es fundamentalmente el objeto de la academia, es defender, difundir, conservar y divulgar la gastronomía vasca y también otras, por supuesto. Marimar, no hace falta, no es condición sine qua non el ser cocinero o cocinera, no, me refiero, ¿no? para nada. Simplemente tener ganas de participar en un grupo que tiene esa afición y ese objeto como asociación, ¿no? Que es procurar, pues eso, que no se pierda la cocina tradicional vasca. Que entonces, en esa época, cuando se fundó, el objetivo era muy claro y empezaba a haber corrientes de un poco de abandono de los platos tradicionales, de que si era una comida muy pesada, muy contundente, ¿no? Etcétera, y ahora estamos ¿no? recuperando esa entonces, cocina, ¿no? Esa cocina, ya con la revolución que ha habido en la cocina vasca, en la nueva cocina y todo, que se fue suavizando las recetas y aligerando de grasas también los platos, etcétera, pues hemos tenido y seguimos teniendo el éxito que tenemos, que nos podemos congratular todos del éxito de la cocina del país. Bueno, y necesaria esta academia, Marimar, para precisamente divulgar, sobre todo acercar y poner en valor, ¿no?, nuestra cocina y acercarla también a las nuevas generaciones. Esos jóvenes, ¿no, Marimar, que como comentas, ¿no?, tienen quizá esas ideas preconcebidas, que tiran más de otras recetas, otros platos, e incluso ahora con las redes sociales dicen, no, yo es que he visto esto en TikTok o en Facebook o en Instagram, que dicen que hay que hacer esto, o veo a este Instagramer o esta Instagramer que hace esta receta, que a veces que hacen auténticas guarrerías y las suben a YouTube o las suben a redes sociales. Vamos a recuperar nuestra cocina y enseñar también a los jóvenes a comer y a comer bien, ¿no, Marimar? Por supuesto. Pero estamos nosotros en las redes sociales también, tenemos una buena página web. Porque es una buena plataforma, ¿no? Sí, en Instagram, en Facebook, publicamos cosas, asistimos a infinidad de congresos, celebraciones, ferias, participamos con las cofradías del país en muchos actos y fomentamos, procuramos ayudar con nuestro apoyo a toda la producción del agro vasco, ¿no? Que es un buen apoyo, teniendo en cuenta la que está cayendo, ¿no, sí, Marimar? Teniendo en cuenta la situación complicada que tienen ahora mismo los productores, ¿no, vascos? Y de todo el Estado, pero bueno. No, pero la asociación se trata eso, de divulgar, ¿no? Hombre, tal vez no tenemos toda la repercusión que quisiéramos, ¿no? Que queremos, mejor dicho, pero poco a poco hemos ido teniendo presencia, ¿no?, en el mundo de la hostelería, ¿no?, de nuestro apoyo que les damos, y yo creo que en general nuestra labor, como es sin ánimo de lucro y nada, llegamos a lo que podemos. Así exactamente, celebramos todos los años y entregamos unos premios de gastronomía, que los entrega el gobierno vasco, pero a propuesta de la Academia Vasca, y luego tenemos los propios premios de la Academia Vasca, que son premios para que no tienen, a quién van dirigidos, no tienen cabida dentro de lo que son los premios formales, los premios Euskadi, ¿no?, que son 4 premios: mejor chef, mejor cocinero, mejor jefe de sala, mejor publicación y mejor labor periodística. Esos son los 4 premios que entrega el gobierno vasco a propuesta de la Academia Vasca. Y luego están los nuestros, que están bajo el nombre de personas emblemáticas dentro de la gastronomía vasca, como es Buscay Susi, como es el Llano Gorostiza, el premio Luis Irízar a la docencia. O sea, todos tienen su nombre propio, por así, de personas que han hecho tanto por la gastronomía del país.
Qué maravilla, la verdad es que Marimar, tenemos muchas ganas de hablar con vosotras, con vosotros, conocer un poquito más la academia que representa también la cocina vasca y que trabaja en pro de defender, ¿no?, esa gastronomía tan nuestra, ahora mismo en imagen con este sello de Bacalao al Pil Pil, que mucha gente dirá, madre mía, pues eso, me comía el sello, pero lo importante es apoyaros y en la academia, Marimar, os sentís respaldados también, has comentado, ¿no?, trabajo en colaboración con instituciones. Nos sentimos sí, más o menos respaldados, hombre, siempre a todo el mundo le gusta tener más presencia y que se hable más, en un sentido tampoco nos importa mucho, ¿no?, porque yo creo que ha sido una labor constante durante años, más o menos silenciosa, porque hasta que han aparecido las redes sociales y todo esto, pues para nosotros, que además la mayor parte ya tenemos cierta edad, y no te digo nada, la edad que tengo yo, pues ese tema, pues nos hemos subido al carro de todas las redes sociales, ¿no? Estamos ahí. Importante, Academia Vasca de Gastronomía, en redes sociales también, Marimar, os pueden seguir, bueno, pues apoyar y sobre todo, oye, ¿se acepta también nuevos miembros? Sí, claro, continuamente están entrando miembros, son personas que se analiza un poco el perfil, normalmente se busca, casi siempre es gente más o menos afín, que has conocido en algún sitio, que ha mostrado interés por la academia. Oye, ¿qué es esto de la academia y cómo funcionáis y qué tal? ¿Qué puedo aportar yo algo? Pues todo el mundo puede aportar algo, porque tampoco es un trabajo obligatoriamente que tienes que hacer, cada uno hace lo que puede, ¿no? Pero sí, está abierta a todo el que quiera, pero hay que pasar un filtro, por supuesto, como en todo, ¿no? Claro, claro, hay que tener esa pasión y sobre todo, bueno, ese compromiso por esa defensa de nuestra cultura gastronómica, la cultura vasca, esa gastronomía maravillosa. Marimar, pues, oye, seguimos hablando, nos veremos, espero que más ocasiones, y en este caso, yo con ganas de degustar el bacalao al Pil Pil, mientras tanto, pues miraré el sello y diré, ay, qué rico, qué rico. Qué rico, qué rico, te quedarás con las ganas. Me quedaré con las ganas, como decimos, chuparemos un poquito el otro lado, en este caso al revés, no para pegar, sino para, bueno, pues degustar, pero mejor vamos a los diferentes locales de hostelería que tenemos aquí en el País Vasco, y ahí sí, pedimos un bacalao al Pil Pil como se merece, y luego los sellos también para exportar nuestra gastronomía, poner una bonita imagen, una estampa en la página web, como comentas, Marimar, para que, bueno, oye, podamos también dar un poquito de envidia al resto de lugares donde mandemos la carta. Se me ha olvidado comentar que durante años hicimos una guía gastronómica y cultural del País Vasco en papel. Teníamos unos patrocinadores muy fuertes y generosos, pero después de sucesivas crisis, pues como a todo el mundo, nos quedamos sin sponsor. Pero hemos mantenido la guía en otro sentido en la web, y tenemos una guía gastronómica en la web. Para enseñarnos dónde los lugares. Sí, procuramos subir los restaurantes que nos gustan, fundamentalmente que los que nos gustan y creemos que gustan. Nunca nada negativo publicamos, o sea, no se trata de hacer una crítica negativa, sino una crítica, ni siquiera crítica, es una crónica gastronómica de ese restaurante que hemos ido y que nos ha gustado y tal, nada. Oye, pues estaremos muy al oro. Y me gustaría, mira, un día hacer ese recorrido contigo. Admitimos crónicas gastronómicas, independientemente de que se sea académico o no. Si alguien quiere enviarla, nos gusta, la publicamos. Ay, qué bueno, Marimar, pues abierto más que nunca esta Academia Vasca de Gastronomía, con ese recorrido por los lugares, bueno, bonitos, sabrosos, y bueno, que a mí un día me gustaría recorrer con vosotras, con vosotros, así que nada, Marimar, un día, lo dicho, prometo no desayunar para irme con vosotros a comer y recorrer algunos de los lugares, que son muchos. Ahí estamos, como comentas, en redes sociales, estáis en redes sociales para, bueno, pues ver esa guía y ver algunos de esos lugares maravillosos a nivel Euskadi, me imagino. Sí, más... pero también nosotros, vamos, los académicos se mueven en el extranjero, dentro del Estado, se mueven, y cuando hay algo que les gusta y les llama la atención, pues sacan fotografías, se publican las fotografías,
incluso se publica alguna carta para explicar el plato que has tomado, o haces una crónica de la comida que has disfrutado, ¿no? O sea que no solo de los del País Vasco, de vez en cuando también se encuentran crónicas gastronómicas, creo que tiene el título Crónicas Gastronómicas en la página web. Bueno, pues ahí estaremos, como decimos, muy pendientes. Marimar, un auténtico placer, una entrevista muy sabrosa. Es que ricasco, Marimar, de verdad, un placer. Vamos al Consejo de Ministras y Ministros. Ha celebrado esta misma mañana, en la rueda de prensa posterior ha habido diferentes temas que iremos desgranando. Uno de ellos ha sido la comparecencia de la ministra de Industria, Reyes Maroto, que ha hablado sobre las ayudas para seguir ahondando en la competitividad de la industria estatal. Son ayudas potentes para trabajar y sobre todo afrontar esa crisis producida por la invasión de Rusia a Ucrania y también pues el coleo, ¿no? y también la situación que nos ha derivado de la pandemia. Vamos a escuchar sus palabras, en este caso con estas ayudas. Hemos aprobado nuevos instrumentos para continuar protegiendo a los sectores industriales de los efectos derivados de la guerra, sobre todo del incremento de los precios energéticos. Hemos ampliado los sectores que podrán beneficiarse de una ayuda que aprobamos a finales de año de 450 millones de euros para las industrias gasointensivas, incluyendo nuevos sectores como los esmaltes, las fritas, los pigmentos, acabados textiles, entre otros. Junto a estas ayudas directas, como digo, 450 millones que muy pronto podrán llegar ya a las empresas. También quiero recordar que aprobamos a finales de año una nueva línea que el ICO pone a disposición de las empresas gasointensivas de 500 millones de euros con avales públicos del 90% que ya están a disposición de las empresas para mitigar los problemas de liquidez que puedan tener como consecuencia, decía, del impacto de la guerra en nuestro tejido industrial. Otra de las prioridades, junto con proteger a la industria gasointensiva, ha sido, desde que llegamos al Gobierno, el desarrollar también instrumentos que permitieran mejorar la competitividad de las industrias grandes consumidoras de la electricidad, aprobando el Estatuto del Consumidor Electrointensivo y desarrollando toda una serie de instrumentos que permitieran mejorar su competitividad. El Consejo de Ministros ha aprobado 244 millones de euros para la convocatoria del año 2023, vinculada al mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de efecto invernadero. Unas ayudas que, como digo, mejoran la competitividad, refuerzan nuestras capacidades industriales y, sobre todo, garantizan el empleo en estas plantas productivas. Desde que llegamos al Gobierno en 2018, con este instrumento hemos movilizado 662 millones de euros, favoreciendo a 960 plantas productivas. Ha sido, sin duda, un apoyo importante que hemos desarrollado desde el Ministerio de Industria y, como digo, pone de manifiesto el compromiso que tenemos también en proteger nuestro sector industrial. Y hablo de prioridad política porque en el año 2018 este instrumento contaba con apenas 6 millones de euros. Hoy estamos hablando de 244 millones de euros que ponemos a disposición de los consumidores industriales electrointensivos, como decía, para invertir también en la mejora de su competitividad. Hemos desarrollado nuevos instrumentos que también me gustaría compartir con ustedes: la compensación de cargos y peajes del sector eléctrico, el mecanismo ibérico, que, como saben, está vigente hasta mayo de este año. Hemos suspendido también importantes impuestos que incrementaban el precio de la electricidad, sobre todo en la industria, como el impuesto del valor de la producción de la energía, la prórroga durante todo este año del impuesto especial sobre la electricidad. En definitiva, ayudas que permiten garantizar la competitividad de nuestra industria. También hemos presentado en Consejo de Ministros dos informes, un informe sobre instrumentos financieros que desarrollamos desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de nuevo para apoyo a los sectores productivos, tanto en el desarrollo de la mejora de la competitividad como también en la internacionalización de las empresas españolas, cerrando un año 2022 que ha sido de nuevo récord desde el punto de vista de las exportaciones, pero también con datos que publicaremos el
lunes, donde ponemos de manifiesto también que España es un país atractivo para la inversión y vamos a dar datos también muy positivos en relación con la confianza, con la seguridad que España está ofreciendo también a grandes multinacionales, pero también a pequeñas empresas que ven en España un lugar donde invertir. Decía que uno de los informes de seguimiento que publicaremos, los tienen ustedes ahora aquí en la web para que puedan contar con toda la información en el desarrollo de los efectos tan importantes que está teniendo también la política que estamos desarrollando desde el Ministerio en favor de las empresas de nuestro país, tiene que ver con los instrumentos financieros y solo voy a poner dos ejemplos. Uno es el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva. Es un fondo que lanzamos en julio del año 2021, que ha financiado ya 45 proyectos con una inversión total de 1.565 millones de euros y que ha permitido crear 2.665 puestos de trabajo. Se trata de un fondo que está además contribuyendo a la cohesión territorial, ya que muchos de los proyectos se están desarrollando en zonas de transición justa y también afectadas por el reto demográfico. Otro instrumento que nos ha permitido también proteger a nuestro sector productivo en momentos tan complicados como la pandemia es el Fondo de Recapitalización de Empresas Afectadas por la COVID-19, un fondo que ha financiado 85 operaciones con un importe de 735 millones de euros. Gracias a este instrumento hemos salvado 37.000 puestos de trabajo, lo que pone de manifiesto la eficacia de este programa para preservar el empleo, como decía, ante contextos tan adversos como el que tuvimos que gestionar durante la pandemia. Bueno, tenemos al otro lado para comentarnos el informe, ese balance del año pasado, del 2022, en cuanto a accidentes de tráfico, movilidad, tema combustible. Es un informe súper completo que nos llega desde el RAC, el club automovilista más, bueno, que presenta estos datos y que más nos gusta, el RAC Vasco Navarro. Tenemos a Mario al otro lado. Mario, buenas tardes, arratsaldeon. Buenas tardes, arratsaldeon. Bueno, desde el Real Club Automovilista del RAC Vasco Navarro, Mario, habéis presentado hace unos días el balance del año pasado y hay datos bastante significativos. Presentáis el tema de las asistencias también del RAC, el tema de los fallecidos en accidente de tráfico y uno, por ejemplo, de los, Mario, que iremos desgranando, pero de los titulares, es que por primera vez llama la atención, teniendo en cuenta que muchas ciudades, ¿no? En este caso, ¿no? Centrarnos un poco aquí en la Comunidad Autónoma Vasca, en el País Vasco y Navarra, se han situado, ¿no? Sobre todo en el tema urbano, límite de 30 km por hora. Pero por primera vez los fallecidos de peatones superan los motoristas, a pesar de la medida de limitar la velocidad en las grandes urbes, ¿no? Sí, de hecho, a nivel estatal, el colectivo que representa más fallecidos es el de automovilistas, ¿no? También es el medio de transporte, de alguna manera, más extendido. Entonces, a más desplazamientos en automóvil, de pura estadística, lo lógico es que sea el colectivo que más fallecidos registre, ¿no? Que siempre es una mala noticia, con independencia del colectivo. Paradójicamente, o con la particularidad, ¿no? De que en Euskadi pues, hay años en los que los colectivos motoristas han sido especialmente destacados, ¿no? Y han superado en muchos casos pues, al resto de colectivos, siendo el primer grupo o, si no, uno de los grupos más altos, ¿no? Pero no era el caso de los peatones, que siempre presentaba cifras muy bajas. Ya en este año 2023 han sido especialmente altas. Ha habido un incremento bastante alto, bastante significativo, porque creo recordar que el año pasado solo fue, 2021, perdón, un fallecido, y en el 2022 tenía por aquí el dato 15 peatones. Y especialmente llamativo ha sido el caso de Vizcaya, ¿no? Que de esos 15 peatones, 8 han sido en Vizcaya. Entonces son cifras realmente destacadas, ¿no? Para el conjunto de desplazamientos y bueno, que habría que ver caso por caso para ver qué es lo que está sucediendo para tratar de frenar, ¿no? Esta circunstancia. Sí, teniendo en cuenta que eso, se ha establecido ese límite de velocidad, pero parece que bueno, algo falla, hay que revisar, y esto es una llamada de atención también a los bueno, diferentes municipios, ayuntamientos, ¿no? A los que les compete también el tema de movilidad y sobre todo pensando que el tema del límite, ¿no? A 30 km por hora iba
a darnos un respiro y vamos a poder tener una convivencia mejor entre peatones y automóviles, pero en este caso, como comentas, la cifra es muy significativa y bueno, pues hay que ver qué está fallando, si no se respeta evidentemente esos 30 km por hora, si hay que poner radares en ciudades, porque claro, ahora mismo se espera que los conductores, conductoras respeten ese límite de velocidad, pero realmente a día de hoy, corrígeme Mario si me equivoco, no hay radares, por ahora, evidentemente, en las ciudades. Sí, radares, en núcleos urbanos. Hay tanto radares móviles como radares fijos. Los fijos están previamente identificados y los radares móviles son aquellos en los que opera un agente con un trípode y un pequeño dispositivo. Sí lo suele haber, ¿eh? Y luego están los radares pedagógicos, ¿no?, que también fueron muy polémicos. Sí que me gustaría destacar, ¿no?, que el Automóvil Club fue muy reacio a la generalización de la norma 30, ¿no? El Ayuntamiento de Bilbao presentó esta norma como vanguardista y nosotros fuimos críticos desde el Automóvil Club con la norma, sin querer pretender lo contrario tampoco. Nosotros entendemos que hay que relativizar el límite de velocidad a cada vía en función de cada circunstancia concreta. Es decir, la fluidez del tráfico que tenga, la coexistencia con otros colectivos e incluso adecuarlo a horas muy concretas, ¿no? Por poner un ejemplo, en las salidas de los colegios, en las vías que discurren cerca, ¿no?, de esa salida de colegios, pues es muy lógico que la velocidad sea inferior, más aún en la hora de la que salen los menores. Nosotros proponíamos que, bueno, que ya tenemos la información, el dato de las horas de entrada y salida de los menores, el flujo de peatones, el flujo de tráfico. Entonces se puede adecuar la norma incluso a cada hora del día. Horas de salida y entrada de menores o de tránsito de menores al lado de los colegios o en otras zonas que sepamos que hay personas mayores, que hay menores, pues si hace falta no ponemos 30, es que ponemos 20 o 10, ¿no? Lo que sea necesario para garantizar la seguridad. Pero, por ejemplo, esa misma vía, a las 3 de la mañana o a las 12 de la noche, vemos que el flujo de peatones es prácticamente inexistente y que tenemos, por ejemplo, un vehículo parado, consumiendo, estando más tiempo del debido encendido sin que haya un peatón que cruce. Que en un momento dado hay, bueno, para eso está el botón, ¿no?, el pulsador que podría activar el semáforo para que el vehículo se detenga, se ponga en rojo, pero con una justificación que es la de ese tránsito de un peatón. El resto de horas en la que no hay tránsito, no se trata de aumentar la velocidad y de hacer pistas, ¿no?, de carreras en las vías, pero sí que quizás sería más adecuado subir un poquito el límite en ese momento y procurar que la conducción sea fluida, lo más corto posible en tiempo, ese vehículo que esté en marcha desde el punto de vista medioambiental para que sea menos el tiempo que emite, para que sea más cómodo ese viaje también para el usuario, y luego evitamos esos acelerones y frenazos bruscos, que es lo que decimos, ¿no?, que eso también lo que hace es que el vehículo consuma más y en definitivas cuentas lo que hace es que realice más emisiones, ¿no? Decimos relativizar y queremos insistir en ello, y lo que veíamos también sería injusto decir que todos los accidentes han producido a tenor de este límite 30, ¿no? No es así, pero nosotros sí que criticábamos que procuraba este límite generalizado, pues grandes vías, ¿no?, de más de un carril ir a 30 es difícil de hacerlo en una conducción natural, en una conducción lógica, ¿no?, digamos, para ese tipo de vías, y lo que hacía era una conducción artificial que nos hace mirar más el cuenta kilómetros, y ese momento que estamos viendo el cuenta kilómetros es lo que no miramos el entorno, ¿no? Reducimos una marcha, subimos revoluciones. Por eso éramos críticos, pero que no queremos que se malinterprete o que se interprete como lo contrario. No estamos a favor, ni mucho menos, de aumentar de manera generalizada los límites, relativizarlo a cada vía concreta y relativizarlo a cada circunstancia del día, para más comodidad, menos emisiones y, por supuesto, primando la seguridad. Y aquí había una falsa sensación de seguridad, ¿no? Si el tráfico va más lento, si el vehículo va más despacio, pues bueno, igual me aventuro a cruzar en un momento indebido, ¿no?, por ejemplo. Pero es que quizás una caída producida por una colisión con un vehículo de un peatón, aunque el límite sea 30, la caída puede procurar unos daños, ¿no?, especialmente si son menores o si son personas mayores. Entonces, por eso decíamos que es una medida que no nos gusta, que paradójicamente este aumento del número de fallecidos se da después de esta puesta en marcha de esa medida que supuestamente pretendía lo contrario, por lo tanto no funciona, pero relativizando también que habría que analizar caso por caso para ver qué es lo que ha ocurrido, ¿no?, detrás de cada siniestro en el que ha habido un peatón fallecido. Mario, desde también el Automóvil Club habláis, ¿no?, hacéis en ese balance
lo que hemos comentado, Mario, en otras ocasiones, el tema del parque de vehículos que tenemos ahora mismo, que supera la década de antigüedad, en torno a 13 años y medio. Los vehículos son vehículos, bueno, pues ya con muchos años, son un parque de vehículos, en la mayoría, pues eso, viejo, con todo lo que ello conlleva. En este caso, también, y aquí en el País Vasco en concreto, hace que, bueno, pues esos vehículos, además de consumir más, pues también estén en unas condiciones que, bueno, que también pueden conllevar el que haya que revisarlos o que haya que cambiarlos. Tenemos un parque de vehículos bastante obsoleto, bastante envejecido, ¿no? Sí, en esta circunstancia está sucediendo lo que podríamos llamar como la tormenta perfecta, ¿no? Una serie de circunstancias que están confluyendo para que haya un parque de vehículos cada vez más envejecido, pero que en la suma del conjunto de vehículos no haya menos. O sea, las matriculaciones de automóviles nuevos llevan un periodo de tiempo bajando, ¿no? Ya el año pasado en el País Vasco decrecieron las ventas, se produjo un descenso en matriculaciones de vehículos nuevos. Este año encadenamos un segundo año, la tónica ha sido general, también a nivel estatal, y frente a ello, el contexto es de que cada vez hay más coches. Y el usuario, ¿no?, quien nos esté escuchando, puede pensar, pero ¿cómo puede ser que se vendan menos coches nuevos y cada vez haya menos coches? Bueno, se venden coches nuevos menos de lo deseable, pero es que esos coches nuevos que se venden no sustituyen a los antiguos, no están haciendo un relevo generacional. Entonces, en la suma, hay más vehículos circulando por nuestras carreteras, por nuestras calles, pero la edad media de todos ellos, al no retirarse esos vehículos más antiguos, pues hace que la edad media sea mayor. El vehículo es una máquina, es un aparato, al fin de cuentas, ¿no?, que tiene una serie de... es complejo, ¿no?, tiene distintos mecanismos y por el paso del tiempo y por el uso se van deteriorando. Esto es común a todos, ¿no? Cuanto mejor mantenido, también es verdad que tendrán unas mejores condiciones, pero los vehículos en generación tras generación lo que están mejorando es en seguridad vial y en emisiones. Por lo tanto, eso, al no conseguir renovar el parque de vehículos tal y como cabría esperar, pues no se está mejorando los niveles de seguridad de los usuarios del conjunto de vehículos, ni tampoco se están reduciendo las emisiones como podría darse, ¿no?, si se aumentase si se renovase progresivamente esos vehículos que circulan en la carretera. También es verdad que estamos viendo anuncios de restricciones en las ciudades, anuncios de restricción al vehículo de combustión en un periodo de años, y esto hace que los usuarios tengan miedo a cambiar el vehículo. Ante lo que pueda venir, ante el temor de hacer una inversión que en pocos años no puedan amortizar, pues muchos usuarios lo que hacen es arreglar o parchear el viejo vehículo para poder seguir circulando por ese miedo a esa inversión. Además, los precios han subido por todo el contexto de la guerra de Ucrania, por las crisis de los semiconductores derivado todavía de la pandemia. Entonces, son muchas circunstancias las que están jugando en la contra, ¿no? No se renueva el parque y eso afecta a la seguridad y a las emisiones. También otro de los puntos importantes, ¿no?, que son muchos puntos en este balance del Real Automóvil Club, Mario, pero y que preocupa mucho y que estamos viendo, ¿no? Hemos vivido unos meses, ahora parece que no sé si hay cierta tranquilidad, pero sí que hemos vivido unos precios históricos de los combustibles, ¿no?, del diésel, de la gasolina, a unos precios bueno, que no habíamos visto hasta ahora, superando la barrera o acercándose casi a los 3 euros por litro. Mario, esto es algo también que, bueno, pues ha afectado mucho al tema de la movilidad. No sé si ha hecho que mucha gente nos hayamos, yo me incluyo, ¿no?, o hayamos apostado por otro tipo también de vehículos, por ejemplo, el tema de patinetes eléctricos o bicicleta y demás, dejar el coche. ¿Cómo habéis vivido también desde el Real Automóvil Club bueno, esta situación de que estaban los combustibles a unos precios que para muchas personas era casi imposible poder ir a trabajar en su vehículo, en coche? Sí, aquí hay varias cuestiones, ¿no? Por una, ¿qué evolución es la que han tenido los combustibles? Efectivamente, en el último año y debido a ese contexto, ¿no?, de guerra en Ucrania, de relaciones hostiles, ¿no?, por así decirlo, con Rusia, derivado de la guerra, pues ha producido un incremento en el precio del petróleo y por consecuencia en el de los combustibles. Se ha llegado, ¿no?, a incluso los 2 euros o se ha limado ese precio, pero sobre todo lo que se ha hecho es superar las barreras de máximos históricos que en este caso, diésel y gasolina, los máximos históricos databan del 2012 y 2013. Desde entonces los precios han podido ir oscilando, pero el máximo que teníamos era justo el de hace una década. Ahora esos precios en la media anual del 2023 se han superado. Entonces ya el nuevo máximo histórico a día de hoy el que tenemos es el del cierre del año, ¿no?, el del 2022, tanto en diésel como en gasolina. Eso por una parte. Sí que hemos visto también
ha sido una subida significativa, pero lo ha sido aún más después de la pandemia. En esos años de pandemia en los que estuvimos en un stand-by, ¿no?, como sociedad, y los desplazamientos se redujeron de una forma especial, ¿no?, nunca antes vista, pues al bajar la demanda de combustible, el precio bajó de una manera también muy significativa, ¿no? Y llegó, pues por ejemplo, vimos el diésel por debajo del euro, a 0,99, a 1 euro. Entonces, tenemos todavía cercano a esos precios que vimos en la pandemia y de repente tampoco eran normales, ¿no?, por ese exceso de demanda, pero en un periodo muy breve de tiempo, de 2-3 años, hemos pasado de ese precio excepcionalmente bajo a un precio excepcionalmente alto. Entonces, la sensación del consumidor es de un crecimiento mucho mayor, ¿no?, real, al que se hubiera dado. El precio previo a la pandemia pues podría ser 1,3, quizás 1,4, entre 1,2 y 1,4, algo así, los precios de los combustibles, ¿no? Entonces sí que ha sido mayor, pero también con esa retaguardia que tenemos de esos precios excepcionalmente bajos. También vimos que, por ejemplo, el transporte público perdió un gran número de usuarios durante la pandemia por ese miedo al contagio. Proliferaron patinetes eléctricos, proliferaron bicicletas, se mantiene ese uso, pero tampoco pecó en ese momento al uso del vehículo privado, porque el uso individual del vehículo se entendía como un medio de transporte seguro frente al virus. ¿Qué es lo que se hizo? Hubo un gran mercado de segunda mano, vehículos económicos y personas que recurrieron al automóvil que tradicionalmente no lo hacían a costa de ese transporte privado. Lo que estamos viendo ahora es que el transporte público efectivamente ya está recuperando viajeros, que las nuevas formas de movilidad también están ganando usuarios, pero que todo esto no está contrarrestando el uso del vehículo privado. De hecho, el cierre, según datos de la Dirección General de Tráfico, el número de desplazamientos registrados ha sido el mayor en 2022 de la última década. Entonces, el vehículo se ha usado más que en los últimos años, pero es que se han utilizado también el resto de medios, ¿no? Nos movemos más y de distintas formas, quizás también por recuperación de la normalidad y por esas ganas de viajar, ¿no?, que no hemos podido hacer durante los 2 últimos años. Lógicamente sí que puede, ¿no?, frenar un poco los desplazamientos ese precio de combustible, pero hemos visto que no ha sido tan significativo, que al final lo que ha hecho es pecar en el bolsillo de los usuarios, pero no en ese consumo, que vemos que no se ha reducido. Si se redujera el consumo de combustible de una manera significativa, pues posiblemente los precios irían aminorándose poco a poco, ¿no? Y vemos que todavía eso no sucede. Mario, fíjate, ya, madre mía, yo creo que vas a tener pesadillas conmigo en concreto. Nada, porque ya estoy pensando el próximo abuso, la próxima vez que voy a abusar de tu confianza, de tu tiempo y yo te pido disculpas de antemano, pero estaba pensando ahora, Mario, volver a hablar antes de Semana Santa para esos consejos de cara a preparación del vehículo. Cómo nos enfrentamos a la operación salida, porque al final la Semana Santa la tenemos a la vuelta de la esquina, sí, son muchos días, hay gente que incluso tiene casi 10 días, porque en Palma tiene casi toda la semana. Luego recordemos que en Euskadi el lunes es festivo, en otros sitios no, pero el lunes de Pascua aquí es festivo. Es decir, son muchos días, la gente sale fuera, tenemos ganas de disfrutar, cae en el mes de abril, los días son más largos, tenemos pendiente ahí, ¿no?, que el tiempo ya será un poquito mejor. Y ya, bueno, por supuesto de primavera y demás. Así que, Mario, nos vemos, nada, en unas semanitas, en breve, para hablar de consejos desde el Real Automóvil Club y Mario en concreto, para poder afrontar esa operación salida, que es una operación salida y operación retorno, porque es la primera de las vacaciones, vamos a decir, ¿no?, con varios días por delante. Perdón, sí, lo de la cuestión, lo que comentaba, sí que recomendar, ¿no?, a los espectadores que es un buen momento. ¡Ay, Mario, que te perdemos! A ver, sí, al hilo de lo que comentar, ¿no?, a los espectadores que es un buen momento para aprovechar y llevar el coche a la revisión, ¿no? Bien la revisión anual que hacemos al vehículo o bien una revisión, aunque sea que nos comprueben los niveles, el estado, una revisión rápida que puedan hacernos nuestro taller de confianza, para asegurarnos que ese vehículo está en buenas condiciones. ¿Por qué digo esto y por qué lo digo ahora? Para no esperar al último momento, ir todos al taller, que el taller no pueda dar el servicio a todos, ¿no?, o que tengamos que esperar más tiempo de la cuenta. Entonces, es un buen momento para ir chequeando el automóvil, para ir preparándonos a
de cara a esa Semana Santa que no está tan lejos ya. Bueno, eso es, que lleven ya sus coches a esa revisión. Mario, Oído Cocina, hay que coger ya cita, porque comentas, quedan muy poquitas semanas, pero antes hablaremos también, bueno, y recordaremos, porque claro, es que son muchas cosas. En el balance también se incluye del Real Automóvil Club, en el RAC Vasco Navarro se incluye también el tema de las señales de tráfico, que lo comentamos, acuérdate, hace también unas semanas aquí en Tele7, esas nuevas señales de tráfico de la DGT que se habían incorporado y explicaste, ¿no? Porque algunas eran un poco al final nuevas, ¿no? Y extrañas, nos parecían así como muy llamativas. Bueno, pues podemos hacer una nueva intervención, si te parece, y si no es mucho abusar de ti. Nada, ya sabes que mientras pueda, encantado. Ya lo sé, sí, ya lo sé. Está bien. Repetiremos consejos algunos porque se repiten, pero sí que es verdad que la movilidad parece que no, pero va cambiando, van surgiendo cosas nuevas y por eso surgen, ¿no? También esas señales nuevas y contextos nuevos, como la realidad en las ciudades, ¿no? En los municipios. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay muchos consejos que año tras año los recordamos, pero hay otras circunstancias que van surgiendo nuevas, ¿no? Que año tras año vemos novedades y por eso tenemos en nuestra sección, ¿no? del balance, el libro que tengo aquí, que está, aprovecho, ¿no? Y digo que está en la web para todo aquel que quiera verlo, en la web del Automóvil Club. Sí que hay un apartado específico que es eso, novedades de la DGT, que bueno, en los últimos años sí que hemos ido viendo que en cada año hay una serie de novedades legislativas, la incorporación de nuevas señales, cuestiones que van cambiando un poco adecuándose a la realidad de la movilidad de las personas, de los nuevos medios y de las nuevas circunstancias que van surgiendo. Pues Mario, nada, te vuelvo a secuestrar unos minutitos en unas semanitas para hablar, ¿no? De esa nueva movilidad, nuevas señales, también consejos, ¿no? A la hora de viajar, de emprender un viaje, el tema del agua, del descanso, de llevar mantas por si acaso. Bueno, todo eso que nos lo vas a contar maravillosamente bien. Mario, yo quiero dar las gracias también a tus jefas por dejarte un poquito, pues eso, pues intervenir aquí en Tele7, que sé que lo tienes complicado porque, oye, pues trabajas también a turnos y que yo siempre le estoy, Mario, oye, ¿puedes hoy un rato? ¿Puedes? Bueno, pues que entiendan que lo importante es la seguridad y que Mario pues nos da información útil. Y esto es información para toda la gente, así que Mario, haces un servicio público, así que lo dicho. Muchas gracias. Mario, y gracias por darnos voz. Un besito enorme. Susana, muchos consejos. Un besito. Hasta luego. Es que ricasco, un beso grande. Vamos de nuevo al Consejo de Ministras y Ministros, que además del tema de las ayudas en industria y competitividad, también pues, ha contado con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ha comentado la aprobación de un Real Decreto por el que se establece que la princesa de Asturias, doña Leonor, pues emprenda, se forme la carrera militar durante 3 años, ya que es la heredera al trono. Vamos a escuchar sus palabras y cómo presenta este Real Decreto. Hemos aprobado un Real Decreto que tiene por objeto regular la formación y la carrera militar de Su Alteza Real, la princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón y Ortiz. Como todos ustedes saben, la princesa de Asturias es la heredera de la corona. Todo el mundo sabe también que nuestra Constitución, en el artículo 62, en su apartado H, establece dentro de las competencias y de las funciones del rey, de Su Majestad el Rey, del que la princesa de Asturias será heredera en su momento, el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Unas Fuerzas Armadas que, como me han oído en muchas ocasiones decir, por lo que a España se refiere, modernas, preparadas, plenamente comprometidas con los valores constitucionales, que son un ejemplo y un punto de referencia en España y en el mundo en todas las misiones que realiza. Por eso, la Casa de Su Majestad el Rey ha entendido que la princesa de Asturias, igual que hizo Su Majestad el Rey, e igual que se hace en otras monarquías parlamentarias, tiene que recibir una formación militar. Esa formación militar se ha acordado que se realice inmediatamente una vez que termine los estudios que está realizando en Gales, sin perjuicio de que luego, a continuación, pueda realizar y cursar el correspondiente grado universitario. Por tanto, la princesa de Asturias va a incorporarse a su formación militar este mismo año. En agosto, septiembre, empezará el curso en la Academia General de Zaragoza.
porque la idea que tiene este Real Decreto es que la princesa durante 3 años curse la formación militar específica. Una formación militar específica para ella, pero en la que pasará por cada uno de los 3 ejércitos, por el ejército de tierra, por la Armada y por el ejército del aire y el espacio. Este primer año, que como digo se iniciará ya el curso académico a final de agosto, principio de septiembre, lo cursará en la Academia General Militar en Zaragoza, con la incorporación al ejército de tierra. Se incorporará al primer curso, junto con aquellos que empiecen sus estudios en la academia, y estará en ese primer curso hasta la jura de bandera. Después de la jura de bandera, se incorporará al segundo curso de la Academia General Militar de Zaragoza. Eso será el primer año de formación militar que le permitirá los conocimientos del ejército de tierra. En el segundo año se va a incorporar al tercer curso de la Escuela Naval, de Marín. Estará un año en la Escuela Naval y dentro de ese año se embarcará en la que es tradición que realizan los guardiamarinas de la vuelta en el Juan Sebastián Elcano. El tercer año de la formación militar de Su Alteza Real, la Princesa de Asturias, será en la la Academia General del Aire, en San Javier, donde se incorporará a los estudios de cuarto curso del Ejército del Aire y el Espacio. Por lo tanto, tenemos que el curso 2023-2024 lo realizará en la Academia General Militar de Zaragoza, el curso 2024-2025 en la Armada, en la Escuela Naval, en Marín. El curso 2025-2026 lo realizará en la Academia General del Aire, en San Javier. Y después, cuando finalicen el año 2026 y 2027, se incorporará como cabeza de la promoción que haya terminado ese año 2026-2027. Será la cabeza de esa promoción, aunque no ocupará plantilla. Por tanto, la formación militar es una formación específica que va a permitir que Su Alteza Real, la Princesa de Asturias, reciba la formación necesaria de los 3 ejércitos, una formación que, aunque sea adecuada y tenga en cuenta sus especiales responsabilidades, va a hacer que complete la formación y los conocimientos necesarios de los 3 ejércitos, como digo, los 3 ejércitos que son un ejemplo de profesionalidad, de competencia, de liderazgo también, con esa proyección tan importante que tienen en España e internacionalmente y en donde se incorporará la Princesa de Asturias. También regulamos lo que es la carrera militar. Como les decía antes, en 2026-2027 se incorporará a la promoción que termine ese año, lo hará con el empleo de teniente en el ámbito del Ejército de Tierra y del Aire y el Espacio y como alférez de navío en la Armada. Les decía también antes que pasará a ser la cabeza de la promoción que termine ese año, aunque no ocupará plaza de plantilla, y luego los ascensos los irá haciendo en el mismo momento que lo realice esa promoción de la que va a formar parte. La Casa de Su Majestad el Rey ha dado un informe favorable. Tenían especial interés en que esa incorporación a la formación militar de la Princesa de Asturias se hiciera de la forma más rápida posible y por eso se va a incorporar ya este mismo año. Entendemos el Gobierno que es una magnífica noticia porque pone de relieve el funcionamiento normal de las instituciones, pone también de relieve algo que para mí en particular es esencial, que vamos a tener en su día el mando supremo de las Fuerzas Armadas va a ser una mujer y llevamos en los últimos años haciendo un esfuerzo muy importante de incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas. Y yo creo que esa formación militar de Su Alteza Real, la Princesa de Asturias, va a ahondar en esa línea que tenemos. Bueno, y tenemos aquí esta joyita, y es que qué ganas teníamos de volvernos a ver, si es que han pasado una eternidad, pues 3 años, estamos haciendo aquí cálculos justo antes de la pandemia, el estado de alarma, a principios de año,
coincidíamos aquí este maravilloso señor Unai Antolín. Unai, buenas tardes, arratsaldeon y una servidora. Arratsaldeon, bai, berriro. Madre mía, Unai, que como comentabas, justo te dejo bueno, pues disfrutar de esa gala de Círculo Rojo con esta segunda novela y justo luego nos echaron el cierre y tiraron durante una temporada la llave, ¿no? Sí, eso es, 3 semanas antes o así, antes del cierre, Sí. fue la gala y la verdad es que dio tregua para que pudiese vivir el sueño. De estar allí en la alfombra roja, con fotocall, fotógrafos, entrevistas personales y sobre todo los famosos de la tele, de aquí a nivel nacional. Pero bueno, te dio tiempo a disfrutar, a presentar Cuatro sombras en el infierno, pero todavía estamos hablando que tendrá que tener más recorrido, ¿no, Unai? Sí, porque la publiqué en diciembre del 21 y el 22 ha sido un año muy movido para mí por paternidad, cambio de piso, todo lo que ello conlleva y me ha sido muy difícil publicitarlo tanto como el primero. Así que aprovecharé a ver si el 23 me da más tregua y aprovecharé a hacerlo más. Bueno, tenemos Cuatro sombras en el infierno. ¡Ay, que se vea bien! Unai, bueno, ya saben, le conocen y si no se lo contamos. Escritor baracaldés, aunque ahora ya con el cambio de vivienda yo no sé dónde están tus pasos Santurchi. ya. En Santurchi. Santurchi. Bueno, cerquita, ¿te quedas en la margen izquierda? Está Sí, bien. aquí al lado. Aquí al ladito, de Baracaldo a Santurchi hay un paso, Unai, y tenemos esta novela que es una novela de terror, de intriga, comentas, ¿no?, que podía haber más violencia, pero por petición popular, yo no sé si familiar, te dijeron, te estás pasando, Unai, ¿dónde vas?, que tiene que ser un público un poco también abierto y que tienes que incluir, que hay bastante intriga, más que igual quizá tanta violencia. Se te escapaban las cabras, ¿no?, dicho así. Sí, con el primero, digamos que fue la única pega que me pusieron con las críticas, que con la violencia se me fue la mano, tanto petición popular como familiar, como has dicho. Y aquí he rebajado mucho el tono y me he centrado más en el suspense y en el, digamos, el terror psicológico. Que Y si a parece veces que ha es funcionado, más... sí. Más tenso, sí. Sí, sí. Yo siempre digo, hay veces que cuando es algo tan explícito, bueno, pues oye, lo procesas, lo ves y puedes incluso decir, bueno, no lo veo, pues si estamos hablando de una película, pero el tema del terror, la intriga, el jugar con las mentes, la intriga y el terror psicológico, ojo, Sí, puede ser más, puede afectar más al lector o al espectador, vamos. Porque la imaginación de cada uno ahí hace mella en cada persona. Unai, ¿quiénes son o quiénes conforman estas Cuatro sombras? Porque son personajes muy diferentes que son los que giran esta novela, ¿no? Sí, por un lado están un par de amigos que se van de viaje a una isla paradisíaca por el divorcio de uno de ellos, para animarle y tal, se van de vacaciones, y por otro lado está una pareja sentimental que también va a hacer un viaje de novios y por dos lados acaban perdidos en un pueblo abandonado, en el que vive un grupo de gente que con el tiempo les acoge y con el tiempo van a ir descubriendo que esconden un secreto bastante peligroso. Y que no es todo lo bueno que parecen, esa gente acogedora en un principio, todo guay, ¿no? Pues no es solo todo lo que reluce, ¿no? Eso es, les dicen que tienen que esperar una semana allí en el pueblo hasta que consigan suministros para volver a la ciudad, a la civilización, y durante esos 7 días que se quedan allí, pues van descubriendo cosas y viendo detalles que les hacen sospechar que esa idílica estancia al final puede resultar un infierno, como dice el título. Unai, ¿cómo es el trabajo o cómo nos presentas a los personajes? Como comentas, una pareja de, bueno, 2 amigos, ¿no? Una pareja de enamorados, ¿no? Donde también vamos a ver, ¿no? No sé si amor o quizá lo contrario, porque claro, en una situación límite, al final, los más enamorados pueden acabar, pues eso, peleándose, sí. estresados Sí. y intentando sobrevivir uno a otro y clavándolo una... No es el caso, no estoy haciendo spoiler, yo me estoy inventando, pero incluso por la propia supervivencia, decir, bueno, el amor sí, pero yo quiero vivir. Sí, y ya se ve en el libro, a mitad del libro ya van pasando cosas, que el amor se convierte en odio, las amistades se rompen, surgen otras nuevas amistades, van cambiando mucho las cosas, que es de donde viene lo de sombras, porque hay filosofías que definen la sombra como una distorsión de lo que somos en realidad. Entonces ahí viene el cambio, el giro argumental que ha sorprendido bastante.
Tú el trabajo, por ejemplo, con los personajes, ya tenías premeditado, ¿no? Ese juego con ellos, con ellas, el giro que ibas a dar, como comentas, ¿no? O fue un poquito, te fue llevando también la historia y fuiste moldeándoles un poquito a lo largo de escribir la novela. Al principio, antes de empezar, hice una descripción de cada uno, por dónde los iba a llevar y todo tipo de cosas. Pero a medida que iba escribiendo, se me iban ocurriendo cosas nuevas y lo cambiaba todo, para ir llevándoles por caminos nuevos y al final, pues eso, que se rompan las amistades, que el amor se convierta en odio, otras historias amorosas con gente que vive en el pueblo, y al final lo que planificas en un principio, según va avanzando la historia, te va a ir cambiando solo. Unai, ¿juegas un poquito también con el lector, con la lectora? O sea, es decir, ¿vamos a tener nosotros información un poquito adelantada? ¿Vamos a ir junto con los personajes, conociendo, viviendo con ellos, sintiendo con ellos? ¿O vamos a tener un poquito información extra? No, la historia se va viviendo con ellos. Lo que sí hace es enlazar con el primer libro que publiqué en el 19, pero eso no es ningún spoiler. O sea, son historias distintas, pero que al final acaban conectadas. Pero vamos, que con los personajes de este libro lo vas viviendo a medida que ellos lo van viviendo. O sea, encima está escrito en presente y es como si tú estuvieras ahí con ellos. O sea, lo que descubren ellos lo vas a descubrir tú al mismo tiempo. No tenemos eso es, no, vamos a decir, o sea, estamos en buena, vamos de la mano con los personajes, no tenemos esa información de más, que hay veces que, bueno, pues depende, ¿no? Hay novelas que sí, por ejemplo, nosotros sabemos más o el lector sabe más, o incluso sabemos menos. En este caso, vamos a la par con los Vas a la personajes, par, ¿no? sí, así la sorpresa, en teoría, es mayor. Hay también, aparte de intriga, de suspense, de terror, bueno, pues el estar, ¿no?, pendiente en cada página de lo que va a pasar con estos personajes, con esta evolución, pero va a tener ese final que a veces la gente dice, bueno, va a tener final sorpresivo, ¿cómo es un poquito las últimas páginas, sin evidentemente desvelarlo, pero una de juegas también con ese final, con algo tremendo, terrorífico, un final apoteósico? Hombre, jugar hay que jugar siempre, porque si no, no vas a enganchar al lector. Pero sí hay un final sorpresa y a mitad del libro, que es lo que te he dicho de las sombras, hay un giro argumental que te cambia la historia por completo y te lleva al final sorpresa que bueno, eso ya no lo puedo decir, pero ha gustado bastante, eso sí es cierto. Unai, estás ya, en este caso que tenemos ya disponible, ¿todavía está en librerías? Está, por supuesto, ¿no? Sí, para poder disfrutar. Sobre todo en tiendas online. En Amazon, FNAC y Casa del Libro están online. ¿Va a tener o va unido a ese tercer libro, a esa tercera novela que estás ya en mente, que estás ya preparando, el poco tiempo que tienes libre, que será hora y media, básicamente, a la hora de, no sé, de 4 a 5 de la mañana, cuando te deja dormir la peque y demás, pero sí que hay un tercer libro, una tercera novela. ¿Va a ir unida a esta o no tiene nada que ver, Unai? Sí, va unida a esta y al primero, y voy por más de la mitad, y quiero zanjar ya el tema de las bestias y los monstruos y el terror. Lo quiero dejar ya de lado para intentar cosas nuevas, cambiar de ámbitos, a ver si también me sale solo y fluido. Se cierra entonces la trilogía de bestias, terror, bestias, bueno, entre comillas, humanas. Sí, parcialmente humanas, sí. Pero sí, el que más ganas tienes de acabar eso soy yo. Luego te nos vuelves un romántico y haces novelas románticas o cuentos infantiles, que también sabrás mucho de eso, ¿no? Eso sería mucho cambio, pero bueno, románticas no he leído nunca, pero nunca se sabe. Se puede probar a ver si hay suerte. Vas a estar, como comentábamos, Unai, además de, como comentamos, en tiendas online, bueno, en Amazon, por supuesto, en todas las plataformas para conseguir esta novela y ponernos ya a ello para estar preparadas y preparados para la siguiente. En la Feria del Libro en Santurtzi, en mayo, sí, ¿no? Todavía no hay fecha, pero es en fecha concreta, pero es en mayo, sí. Ahí están los escritores también de la tierra, escritores y escritoras vascas, es un buen impulso, ¿no? Sí, hay stands con escritores de todos lados y luego hay uno particularmente para los escritores de Santurce. El año pasado formé parte, pero llegué con este a duras penas y este año lo presentaré mejor, si puedo. Ahí vemos Cuatro sombras en el infierno, mira los compis, cómo sacan ahí la portada maravillosa. Por cierto, portada
que ahí se ven esas 4 sombras, esos 4 personajes que conllevan, pues eso, cada uno su bestia particular y personal. Y la portada, por cierto, Unai, no sé si ha sido círculo rojo o has podido también elegir, porque esto de, claro, de los libros también hay veces que es importante también la imagen, ¿no? Aunque sí. lo importante es el contenido, evidentemente. Yo tenía una idea aproximada, pero hablando con los de Círculo Rojo me dieron una serie de pautas, una serie de imágenes por las que poder tirar, y al final me decanté por esa. Y luego el trabajo que hicieron ellos también, porque esa portada originalmente era una portada luminosa, de mucha luz, y solo había dos personas en la foto. Y ellos me añadieron a las otras 2, le dieron un tono más rojizo, infernal, y me encantó. Así que tiramos para adelante. Ahí tenemos esas 4 sombras en el infierno, Unai, y sobre todo, además de hablar de esa feria del libro, que ya nos comentaréis fecha en concreto en ese mes de mayo en Santurtzi, también te estaremos metiendo caña para el tercer libro, a ver si te dejan un poquito de tiempo. Espero que... Las pequeñas bestias. Sí, espero que para Navidad pueda zanjar. Oye, ya este buen asunto. regalo de Olenchero, ¿no? Y de Reyes Sí. para Navidad. Para mí sí. Me gustaría que me lo hiciesen a mí, pero no. Bueno, en este caso nos regalarás Me lo hago yo, novelas. me lo autorregalo. Y lo dicho, esas pequeñas bestiecillas que son tus peques, bueno, pues que te den un poquito de respiro, pero bueno, Sí. Disfrutando también de la paternidad, que es una labor encomiable, importantísima, además de la de escritor. Y muy Pues dura. sí, Ambas mucho dos. más dura, Ambas mucho más dos. dura. Unai, como siempre, un auténtico placer. Nos vemos, en unos meses, que no pasen 3 años, por favor. Mientras no haya una pandemia de por No, medio, por vamos favor, bien. que no queremos ver a Sánchez diciendo lo mismo. No, que no, que ya si eso dentro de 100 años o 150, ya para otras generaciones. Unai, es que ricasco, como siempre. Es que ricasco, Placer. Suey. Continuamos en Informativos Tele7 y tenemos al otro lado a Javier Diago, responsable de comunicación de la Hermandad de Cofradías de la Villa de Bilbao. Javier, buenas tardes, Arratsaldeon. Buenas tardes, Arratsaldeon, Susana. Bueno, Javier, hoy mismo, esta misma mañana, habéis presentado la Semana Santa bilbaína, Semana Santa 2023, con esa ya normalidad, con esas ganas de recuperar la tradición, las procesiones, como las conocíamos antes de la pandemia. Por cierto, hoy que se cumplen 3 años de la declaración del estado de alarma en el Estado español. Y Javier, una Semana Santa con bilbaína con muchas novedades. Empezando, Javier, si quieres por una de las novedades, bueno, el cartel que vamos a ver está protagonizado por la Cofradía Penitencial del Apóstol Santiago, que celebra además su 75 aniversario y que aúna tradición y vanguardia. Javier, explícanos cómo es esto. Bueno, la verdad es que cada vez que una cofradía cumple un aniversario, pues se le suele conceder la posibilidad de que sea ella quien se encargue de diseñar el cartel. Y este año lo ha hecho la Cofradía Penitencial del Apóstol Santiago, que hace 75 años, cumple 75 años el 30 de diciembre de este año, y la verdad es que es realmente una sorpresa porque combina un poco lo que es la tradición procesional bilbaína. Hay que recordar que, según decía Ivonne Areson, siempre nos recordaba, es la tradición más antigua de la villa, anterior a 1554, cuando se funda la Veracruz, pues con lo que es las vanguardias de comienzos del siglo XX. Hay un par de pasos en el museo, uno es el traslado del cuerpo de Jesús, y otra las 3 cruces, en las cuales se ve que ya los pliegues no son naturales, lo que se ve en el resto del museo, sino que son angulosos, como, bueno, recuerdan mucho a lo que es eso, pues el cubismo, el expresionismo de primeros de siglo. Y la verdad es que nos ha parecido un cartel magnífico. Y bueno, pues hemos querido presentarlo esta mañana y luego comentar un par de cosas más, las pinceladas, porque luego las novedades, digamos, importantes vendrán dentro de un par de semanas, pero bueno, eso que estamos viendo ahora mismo en las imágenes, ¿no? Con el monte de Archata, detrás de la Universidad de Deusto, la verdad es que nos ha parecido un cartel realmente, bueno, eso que combina lo que es esa gran tradición bilbaína de las procesiones, es algo que podemos ver incluso en nuestro propio Museo de Pasos. Ese momento es el arranque de la procesión de la Cofradía del Apóstol Santiago, la Procesión de la Esperanza, que es el último sábado antes del Domingo de Resurrección, sábado de Gloria, y justo es a la salida de la parroquia de San José de la Montaña, donde la Cofradía del Apóstol Santiago tiene su sede canónica, y es un momento típico de, bueno, nos vamos poniendo en orden para salir, ¿no?
Además de que es interesante que el hecho de que la cofradía del Apóstol Santiago cumple 75 años, es que es una de las cofradías con más chapelería de toda la Semana Santa bilbaína. Habitualmente las vinculadas a colegios como las escuelas pías o como jesuitas, bueno, pues se ve. Pero en Apóstol Santiago la verdad es que es realmente especial. Empieza a ver cofrades bajitos, la verdad es que es una preciosidad, lo cual desde esa perspectiva también significa que el relevo generacional en las cofradías bilbaínas y particularmente en este caso, este año especialmente en la Apóstol Santiago está más que asegurado. Javier, también habéis presentado o habéis comunicado el nombre del pregonero de este año, de la Semana Santa bilbaína, que por cierto el pregón será en la Catedral de Santiago ya en breve, este martes 21 de marzo. Un presidente además de la Hermandad de Cofradías, que es la primera vez que un presidente no pertenece a la Veracruz. Efectivamente, la Hermandad de Cofradías se funda en 1989 y tradicionalmente siempre lo era, quien era presidente de la Hermandad de Cofradías era una persona que provenía de la Veracruz. Lo que pasa es que después de la renovación estatutaria que hubo el pasado año, ya la Hermandad de Cofradías Penitenciales de Bilbao ha cambiado hasta su nombre. Es la Hermandad de Cofradías de Bilbao, en la cual pueden integrarse también cofradías de gloria o cofradías eucarísticas. De tal manera que ya abriendo eso, pues se ha considerado que este año ya solo hemos sometido a votación, no tenía obligatoriamente que ser una persona de la Veracruz, y ha salido Luis Ortúa, que es actualmente hermano abad, presidente de la cofradía de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, tradicionalmente llamada Escolapios. Y entonces, en ese momento, a la Junta de la Hermandad, recién renovada también, pues le ha parecido que era una persona muy adecuada para, a pesar de que habitualmente el pregonero de la Semana Santa es alguien muy conocido, una persona famosa, digamos, que ha destacado en algún ámbito social, pues este año les ha parecido, mejor dicho, a los miembros de la Junta, que lo adecuado era que fuera una persona cofrade, que fuera a hablar de los cambios que han experimentado las cofradías, a lo mejor evidentemente a lo largo del año pasado y sobre todo los que hay este año 2023. Será el pregón este martes 21 de marzo, Javier, a partir de las 8 de la tarde en la Catedral de Santiago, siendo uno de los actos importantes previo a vamos a decir, esos días, ¿no?, de procesiones, de recogimiento de la Semana Santa bilbaína, pero también, y como comentas, todavía quedan unos días para hablar, ¿no?, quizá más del tema, aunque pues la tradición, lo recorrido, ya siempre lo contamos aquí y es más, lo mostramos aquí en Tele7, pero sí que avanzamos que además este año 2023 como decimos, de recuperación, ¿no?, de esa ya normalidad, también es el año, corrígeme si me equivoco, Javier, en el que las cofradías bilbaínas se van a convertir en asociaciones públicas de fieles. Es la primera vez en este 2023, siguiendo la línea también de abrir, ¿no?, las cofradías más aún, y siguiendo la línea del Papa Francisco. Cuéntanos, porque esta es la primera vez, ¿no?, en este 2023. Bueno, ya de las 9 cofradías que hay en Bilbao ahora mismo, 2 de ellas ya tenían carácter público y las demás éramos asociaciones de fieles privadas. Bien, lo que pasa es que, claro, llegó desde Roma la indicación, además con mucho sentido común, es que desde el momento en que las cofradías lo que hacemos es mostrar la fe cristiana en la calle, públicamente, pues es mucho más razonable, mucho más natural, jurídicamente hablando, que seamos asociaciones públicas de fieles. Esto supone, sí que hay una mayor supervisión por parte de la Iglesia, pero también estamos más integrados, de tal manera que, pues el estatuto jurídico que tenemos, las normas que tenemos, también nos amparan. Es decir, ya no, como comentaba un compañero esta mañana, ya si imaginemos que viniera un obispo al que, pues le gustan menos las procesiones de Semana Santa, está en su plena libertad, pero tiene que respetar las normas canónicas que nos rigen a las cofradías y al resto de la Iglesia. Y como comentabas también, el hecho de que ya el año pasado se hiciera la Hermandad de Cofradías Asociación Pública de Fieles, y este año estamos todas las demás cofradías modificando nuestros estatutos para incluir ese decreto episcopal. Pero eso también supone el que de alguna manera, hay otra indicación también que viene de Roma, y es que haya una mayor una mayor democratización de las cofradías. Antes, por ejemplo, podía haber periodos muy largos de mandato de algunas presidentes o presidentas de cofradías, y ahora, en cambio, pues se han ceñido un poco, se están ciñendo a lo que son los 4 años habituales, máximo de 8, etcétera. Pues como en una asociación civil normal,
Y bueno, eso permite lo que subraya el Papa Francisco muchas veces, que se llama ahora mismo la sinodalidad, es decir, la participación de los fieles en lo que es pues, la marcha de la Iglesia, y en este caso, pues en las cofradías. Algunas cofradías lo teníamos incorporado desde hacía años, pero bueno, ahora con esta renovación, bueno, es el momento de que todo el resto pues, se incorpore también a esto que al fin y al cabo es siempre muy positivo, es que vayan renovándose los cargos, que vayan entrando nuevas generaciones y que haya, bueno, pues, con la elegancia y con sentido común, ir dejando los puestos a las generaciones futuras. Y para eso, bueno, pues estas normas que nos han convertido en una asociación pública están siendo una ocasión para ponernos un poco todos al día. Pues Javier, estaremos muy pendientes. Recordamos de nuevo, pregón de Semana Santa, la Semana Santa bilbaína, este martes 21 de marzo a partir de las 8 de la tarde en la Catedral de Santiago, con invitación a toda la gente que queramos disfrutar de ese pregón, de ese inicio, ¿no?, calentando motores de la Semana Santa en la Villa de Bilbao, y luego volveremos a hablar, si te parece, Javier, para seguir dando detalles, cuando se vayan acercando los días de la Semana Santa, de las procesiones, de los días de todo lo que se vive aquí, que es importante, que cada vez más la Semana Santa bilbaína tiene tirón, además de, por supuesto, la tradición, la religión y el recogimiento, también es un atractivo turístico, es un atractivo cultural importante que atrae a muchas personas también de otros lugares. Así que, Javier, nos vemos en breve. Como siempre, darte las gracias por hacernos un huequito en este día. Es que recasco, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros, ahí estaremos porque este año hay novedades también. Hecho. Un besito enorme, Javier, de verdad, gracias. Nos tenemos que marchar. Mañana volveremos con más temas y con más cositas que contarles aquí en Informativos Tele 7. Gracias por estar ahí. Lo dicho, mirarte. Agur.